Bienvenidos a los videos tutoriales de persistencia con MyBatis. Video número 1. Antes de continuar, debo informarles que este video tutorial está patrocinado por librosdigitales.net, el portal web donde usted encontrará cursos virtuales a su medida y para sus necesidades. Y lo mejor, a precios que están a su alcance. ¿Qué es MyBatis? MyBatis es un framework de persistencia que soporta SQL, procedimientos almacenados y mapeos avanzados. MyBatis elimina casi todo el código JDBC, el establecimiento manual de los parámetros y la obtención de los resultados. MyBatis hace un mapeo de las sentencias SQL hacia los POJos o viceversa. Por lo tanto, no se puede considerar un framework ORM. Algunos lo consideran un framework de tipo ORQ, porque el mapeo lo hace hacia los query. Los query son mapeados con objetos POJO. MyBatis puede configurarse con XML o anotaciones y permite mapear maps y POJos con consultas de base de datos. Yo lo llamaría un framework JDBC. ¿Por qué? Porque te alivia el trabajo del JDBC. Hacer la conexión, preparar las sentencias, preparar los parámetros, crear el objeto, configurarlo, ejecutarlo. O sea, toda la parte del JDBC lo hace el framework. Entonces yo le llamo un framework JDBC. Te alivia del trabajo JDBC. Arquitectura. MyBatis es un framework que puede trabajar con Java o con .NET. Lo primero que tenemos es la configuración. La configuración se puede obtener con anotaciones o con archivos XML. En los archivos XML tenemos la configuración del contexto de MyBatis. En este contexto tenemos el archivo de configuración de MyBatis, donde se incluyen los parámetros de conexión con la base de datos, los archivos SQL Map. El archivo SQL Map es un archivo donde se van a mapear las sentencias SQL con los respectivos POJos. Este archivo XML tiene un archivo de configuración o de mapeo .java, que es una interfaz. Esta interfaz lo utiliza el framework para construir sus sentencias en función a los parámetros que le puede llegar. Va a configurar estas sentencias, se va a conectar a la base de datos y las va a ejecutar contra la base de datos y luego nos dará el resultado respectivo. Entonces tenemos un archivo de configuración de MyBatis, interfaces donde definimos los métodos que se van a ejecutar.
hay una relación entre los métodos de las interfaces con las sentencias SQL configuradas en los mapper .xml. Eso también se podría obtener desde las anotaciones. Entonces, esto es lo principal, lo que debemos conocer como arquitectura. A partir de aquí ya viene lo que es la implementación de cada uno de estos elementos, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Objetos principales. SQL Session Factory. El SQL Session Factory es un objeto que permite obtener instancias del objeto SQL Session. Es una fábrica de objetos SQL Session. El SQL Session Factory se construye a partir del archivo de configuración XML o de una instancia personalizada de la clase Configuration. En la figura que tenemos a la derecha nos ilustra que el objeto SQL Session Factory se construye a partir del archivo de configuración de contexto de MyBatis. En este caso podría ser mybatis-config.xml. Y quien construye el objeto SQL Session Factory es la clase SQL Session Factory Builder. A partir del objeto SQL Session Factory obtenemos el objeto SQL Session. Objeto SQL Session. El objeto SQL Session Factory es una fábrica de objetos SQL Session. Por lo tanto, a partir del objeto SQL Session Factory nosotros podemos obtener el objeto SQL Session. El objeto SQL Session es el que se utiliza para ejecutar las sentencias mapeadas, hacer commit o rollback, y finalmente, cuando no se necesita, se debe cerrar. ¿Cómo funciona? Nuestra preocupación debe estar en construir correctamente las consultas. Entiéndase por consultas sentencia select, sentencia insert, sentencia update, sentencia delete. Utilizando todas las posibilidades que nos da el framework para poder tener consultas más optimizadas, más reutilizables. La ejecución corre a cargo del framework. No debemos preocuparnos. Si debemos utilizar un objeto statement, prepare statement, etc., eso es tarea del framework. Si ejecutamos una sentencia select, esa sentencia select que nos da, por ejemplo, una fila, MyBatis nos lo va a retornar como un bin o como un map, según sea el caso. En este caso que estamos apreciando, se trata de un bin. Quiere decir que al ejecutarlo, obtenemos directamente el objeto con los datos que ha recuperado de la tabla. Por lo tanto, toda la parte que corresponde a JDBC lo ejecuta de manera automática el framework y está oculto para nosotros. No debemos preocuparnos. Parámetros de conexión. Normalmente los parámetros de conexión los ubicamos en un archivo de propiedades. El caso que estamos mostrando está en un archivo de propiedades de nombre Database Properties.
y el paquete donde se encuentra es el que se ubica en esta esquina. Configuración. En el archivo mybatisconfig.xml estamos configurando el contexto de MyBatis. La etiqueta configuration es la que está enmarcando toda la configuración del contexto de MyBatis. Tenemos la etiqueta properties, donde indicamos la ruta y el nombre del archivo propiedades. Luego tenemos la etiqueta type alias, donde estamos indicando el paquete donde se van a encontrar o donde se encuentran los pojos. Y luego tenemos la etiqueta environments, lo estoy enmarcando. Aquí estamos configurando, por ejemplo, la forma como se va a manejar la transacción. En este caso es vía JDBC. Y el data source. También tenemos la etiqueta data source, donde estamos configurando la conexión con la base de datos y estamos utilizando las propiedades especificadas en el archivo de propiedades: driver, URL, username y password. Y luego tenemos los mappers, los archivos XML mapeados. Con esto tenemos una configuración del contexto de MyBatis. Si tuviésemos más archivos mapeados, tendrían que indicarse dentro de la etiqueta mappers. Un mapper por cada archivo XML mapeado. El bin o pojo. Todos los bins deben ubicarse en un solo paquete. En este caso estamos utilizando el paquete model. El bin al que estamos haciendo referencia en este caso es empleado bin. Aquí tenemos sus propiedades. El constructor por defecto. Y también debemos agregarle sus métodos getter and setter. La especificación. En una interfaz debemos especificar los métodos que deben ser mapeados en el archivo XML. Es usual crear un paquete para todas las especificaciones. En este caso estamos utilizando el paquete specs. Y acá tenemos una interfaz empleado mapper.java. Esta interfaz será mapeada con un archivo XML de nombre empleado mapper.xml. En este caso estamos ilustrando solamente con un solo método. Habría que poner todos los métodos que sean necesarios. El mapeo. Las interfaces deben ser mapeadas en archivos XML. Es usual que todos los mapeos estén en un solo paquete. En este caso, el paquete utilizado es mapper. Siguiendo con nuestro ejemplo, debemos mapear la interfaz empleado mapper. Por lo tanto, el archivo es empleado mapper.xml. La etiqueta principal del archivo de mapeo es la etiqueta mapper. Tenemos la apertura y el cierre. En la propiedad namespace se indica la interfaz que se está mapeando, especificando el paquete donde se encuentra. Cada método debe estar mapeado dentro de este archivo.
En nuestro caso, la interfaz tiene un solo método, getTodosEmpleados. Como se trata de un método que va a retornar una lista de objetos de tipo empleado bin, la etiqueta para mapear este método es la etiqueta select. En la propiedad id se indica el método que se está mapeando. En la propiedad resultType se está indicando el tipo de dato que debe retornar. En este caso, el tipo de dato al cual se debe mapear cada una de las filas recuperadas de la base de datos. El alias de cada columna debe corresponder con las propiedades del bin para que cada fila recuperada pueda ser mapeado a un objeto empleado bin. Si en la interfaz tenemos un método, por ejemplo, insertar, debería ser mapeado a una etiqueta insert. Si va a actualizar un dato, update. Si va a eliminar una fila, delete. Y así deberíamos mapear cada uno de los métodos. Código de prueba. En este código de prueba vamos primero a crear el Session Factory. En esta línea que estoy apuntando, se está creando el Session Factory, para lo cual se está usando una instancia del objeto SQL Session Factory Builder. Este objeto tiene un método build que recibe como parámetro el archivo de configuración, en este caso mybatis-config.xml. Una vez que se tiene el objeto SQL Session Factory, se crea un objeto SQL Session. Después que se crea el objeto SQL Session, se crea el objeto Mapper. Para eso, el objeto SQL Session tiene un método getMapper, que se le pasa como parámetro la interfaz. Una vez que tenemos el objeto de mapeo, ya se puede invocar al método getTodosEmpleados. Y obtenemos la lista respectiva con todos los empleados que se encuentran en la tabla empleado. Para mostrar estos datos se utiliza un for. No debemos olvidar de cerrar el objeto SQL Session. Eso se debe realizar en la cláusula finally del try catch. Aquí se debe cerrar el objeto SQL Session. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a ver este ejemplo en acción. Vamos a cargarlo en el IDE para ver que realmente funciona. Lo olvidaba. Las clases de prueba acostumbro a guardarlas en un paquete prueba. La primera clase de prueba le llamo prueba 01, a la segunda prueba 02 y así sucesivamente. Pasemos ahora a ver el ejemplo en el IDE. Primero explicaré la base de datos a utilizar. En mi cuenta de GitHub tengo un repositorio database. En este repositorio tengo una base de datos Eureka Van. Esta es la base de datos que estoy usando para este ejemplo.
aquí tenemos la dirección de este repositorio. Los pasos para crear esta base de datos están en un artículo publicado en mi blog. Tenemos la dirección del artículo y aquí encontrará los pasos para crear el esquema Eureka en Oracle. Aquí están los pasos desde la instalación del Oracle. Bien. Ahora usted debe crear el esquema Eureka en su base de datos Oracle. El proyecto. En mi cuenta de GitHub también encontrará el proyecto. Aquí tenemos la dirección del repositorio. En este repositorio usted va a tener un proyecto en Eclipse utilizando Maven. El repositorio y el proyecto. Usted lo debe descargar o lo debe clonar en su equipo y lo debe luego cargar en el IDE Eclipse. El proyecto. Revisemos primero el esquema Scott. Aquí lo tenemos. Ya lo tengo creado. Revisemos el catálogo. Aquí tenemos la tabla de empleado. Tenemos ocho empleados. En el proyecto revisemos primero la configuración del Maven. Se ha agregado este repositorio para descargar de aquí el driver de Oracle. Tenemos el driver de Oracle, MyBatis, y no se necesita más. Acá tenemos los paquetes y en cada paquete sus respectivos archivos. Por ejemplo, la configuración de MyBatis, el archivo de propiedades, el Pojo o bin, este es el bin. Luego tenemos la interfaz con el método getTodosEmpleados y el mapeo respectivo. La clase de prueba. Aquí estamos cerrando el objeto SQL Session, instanciando el SQL Session Factory, creando el objeto SQL Session y obteniendo el objeto Mapper. Luego leemos todos los empleados y mostramos mediante un foro. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos el resultado. 8 filas.
Bien, eso sería todo en cuanto a este video tutorial. Muchas gracias.